¿En qué instancia de la pandemia estamos hoy? Bueno, hoy me gusta sintetizarlo de esta manera, ¿no? Tuvimos una primera etapa de la pandemia que terminó allá por octubre, noviembre del 2021, que es lo que me gusta decir la pandemia de las 3 olas, ¿no? Una pandemia donde aparecían los enfermos y los casos, que hacían una ola. 7 días después aparecía la ola de los internados en hospitales, en terapias intensivas, y 7 días después aparecía la ola de los fallecidos, ¿no? Claro. Esa pandemia de 3 olas, como te decía, los últimos meses del 2021 terminó básicamente por el enorme grado de vacunación que hay en la ciudad y en toda la Argentina, ¿no? Sí. La vacunación no evita totalmente que te enfermes, pero sí evita claramente o disminuye de manera significativa la posibilidad de hacer una enfermedad grave y mortal, y por lo tanto cortó las últimas 2 olas. Sí. Entonces esa primera etapa de pandemia de 3 olas está prácticamente terminada. Podría retomarse muy difícilmente, tendría que aparecer algo muy particular de cambio del virus, de manera que probablemente eso haya quedado atrás. Sí. Actualmente estamos en la segunda etapa de la pandemia, que es lo que yo llamo la pandemia de una ola. Aparecen las olas de casos, pero no aparecen los casos graves y mortales de manera muy significativa. Eso vos lo adjudicás directamente al efecto de la vacuna. El efecto de la protección inmunológica de la sociedad, que tiene un componente de la vacunación muy fuerte y por supuesto otro componente de que mucha gente ya ha tenido la enfermedad y tiene cierto grado de protección. Exacto. Entonces ahora estamos en la segunda etapa, que es la pandemia de una ola. Hemos tenido una ola en enero, febrero y marzo, con BA1, que es Omicron BA1, es una variante particular. Hemos tenido una nueva ola ya allá por mayo y junio, prácticamente hoy terminada, que es la 4ª ola de la ciudad, con BA2, y seguramente tendremos por delante, antes que terminen los fríos y el invierno, una nueva ola de BA5, que es la que hoy está empujando las olas en el mundo, ¿no? Pero vuelvo a insistirte, mientras que las personas mantengan la vacunación en los ritmos que corresponden, hoy estamos ofreciendo el segundo refuerzo de la vacuna, ya han recibido ese segundo refuerzo casi el 40% de la población porteña, es un número muy importante, más del 70% tienen el primer refuerzo, casi el 40% tienen el segundo refuerzo. Hay que seguir avanzando con esos grupos para estar protegidos a lo largo de todo este periodo y transitar esta segunda etapa, que es la pandemia de una ola, con el menor daño posible, ¿no? ¿Es pandemia o endemia? ¿Qué diferencia hay? La endemia es cuando ocurre localmente en algún país o un grupo pequeño de países. Pandemia es cuando ocurre en un número masivo de países. Exacto. De manera que sigue siendo pandemia porque la etapa de una ola de pandemia sigue estando en todos lados del mundo. Y luego nos quedará por delante la tercera etapa, que sería la circulación habitual de un nuevo virus respiratorio, ¿no? Claro. Esa etapa, cuándo llegará, no podemos garantizarlo, pero probablemente la aparición de la nueva generación de vacunas, que seguramente van a estar disponibles para fin de año o principios del otoño nuestro del año que viene, tengamos un instrumento muy poderoso para poder llevar a la finalización de esta situación, ¿no? Sí. Ahora, no terminando la pandemia, ¿no? Porque vos decís, la pandemia no terminó, la pandemia sigue. Me gustaría que compartas con nosotros perspectiva, ¿no? Mirando para atrás. Teniendo en cuenta que ahora ya no es tan grave la situación como había sido el año pasado o el anterior, un momento o una situación que vos digas, esto se va al demonio. Un momento, un hecho, una instancia. ¿Qué pasó en algún momento de toda la pandemia que vos dijiste, esto se va al demonio? Sí, yo sinceramente la sensación de esto se va al demonio no la recuerdo haberla tenido en ningún momento. Bien. Sí recuerdo momentos de muchísimo dolor y muchísima tensión, ¿no? Hubo un primer momento de muchísima tensión en el inicio de la primera ola, allá por abril, mayo del 2020, cuando empezaron a aumentar los casos de manera significativa en la Argentina y en la ciudad. Y organizando el sistema de salud, fortaleciéndolo, creando nuevas camas de terapia intensiva, incluyendo nuevos trabajadores y profesionales, las dificultades para acceder a los elementos de protección personal, a los respiradores, a todo lo que estábamos buscando conseguir para fortalecer el sistema, eran momentos muy angustiantes porque vos sabías que necesitabas algo que en todo el mundo se demandaba y no lo podías conseguir. Ese fue un momento de mucha angustia, y tal vez el segundo momento de más angustia que recuerdo es allá por mayo del 2021, la segunda ola de COVID fue muy dura. El año pasado fue muy dura. Los trabajadores, sobre todo las personas que trabajaban en terapia intensiva, verdaderamente hicieron una tarea encomiable. Todo el sistema de salud hizo una tarea encomiable. Habíamos empezado ya la vacunación, si te recordás, a finales de diciembre muy poco, pero empezábamos la masividad allá por marzo y abril. Recién estábamos iniciando las primeras dosis.
pero fue una ola muy dura porque además golpeó no solamente, digamos, aumentó o disminuyó en todo caso, mejor dicho, la edad de impacto, y tuvimos muchas personas de 40 y 50 y pico de años internados en terapia con mucha gravedad, que no tenían enfermedades previas, y fue un momento muy difícil para todos. En ese momento fue, y vos lo relacionás más con el tema de las muertes, con el tema de la falta de insumos. ¿Qué era lo que más te angustiaba en esa época? No, en la primera, las necesidades de acceder a los insumos. Sí. En la primera ola fue el momento más difícil. La primera ola fue muy ancha, duró muchísimo tiempo, y el impacto en el sistema de salud se pudo administrar de manera más apropiada. La segunda ola fue muy aguda, muy de golpe, y el impacto fue muy duro, y como te digo, sobre todo porque ya había algunas variantes, como la variante brasilera, que generaba un poco más de daño pulmonar, y sobre todo en gente de edad intermedia. Claro. Entonces era muy duro, porque la internación en terapia intensiva fue muy brusca, y porque había mucha gente de edad intermedia con enfermedades muy graves que era muy difícil de administrar y de atender, ¿no? Ahora, desde tu mirada honesta, que la tenés y has tenido el trabajo en el día a día y en la primera línea de batalla, digamos, contra la pandemia, hablamos mucho de todo lo que pasó, de todo lo que ocurrió y las cosas que se hicieron, pero se aborda poco lo que no se hizo bien, lo que se hizo mal, o lo que se pudo haber hecho mejor en la pandemia. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, lo primero es general a esa pregunta, que me la han hecho varias veces, ¿no? Hay que tener mucha prudencia con evaluar hechos circunstanciales en contextos históricos desde una perspectiva posterior, ¿no? Claro. Porque a veces uno hoy tiene ya una mirada más completa, más integral, de más conocimiento científico, y entonces a veces descontextualiza los hechos históricos al contexto actual, ¿no? Pero dicho esta aclaración, yo creo que hay un par de cosas que decididamente podríamos haber hecho mejor, ¿no? Nosotros la primera cosa que me parece importante decir es que nosotros, si vos te recordás, para el mes de junio, julio del 2020, empezamos a insistir fuertemente en disminuir la intensidad de las medidas de restricción, ¿no es cierto? Claro. Si vos te recordás la discusión de los runners, los bares, toda la discusión esa, bueno, los niños y la presencialidad escolar. Y la presencialidad. ¿No? Nosotros, luego de los primeros 3 meses que eran muy importantes para fortalecer el sistema de salud, y que lo hemos fortalecido nosotros y toda la Argentina de una manera muy significativa, a nosotros nos parecía que ya era bastante claro que el impacto negativo de las medidas de restricción se agregaban al impacto negativo de la pandemia, y había que titular y administrar de manera más apropiada esas restricciones, ¿no? Claro. Y me parece que seguramente la Argentina debería haber hecho más corto ese periodo, por todos los impactos, no solo de la salud mental, los económicos, la del desarrollo de los niños, la de la estabilidad y vincularidad de los adultos mayores. A mí me quedó la imagen, o a todos por ahí, nos quedó la imagen de la señora que había cruzado con su reposera a tomar un poco de sol, y que aparecieron, ¿cómo se llama?, patrulleros, hay policías, claro, diciendo, eso no tendría que haber pasado. Bueno, simbólicamente, ese fue un hecho muy simbólico, pero yo creo que lo de mucho más impacto es liberar de manera más masiva algunas actividades, sobre todo en los espacios abiertos, como hicimos aquella vez con los runners, ¿no? Exacto. ¿Te acordás que fue un debate? Yo, si mal no recuerdo, fue allá por el mes de julio o agosto. Bueno, nosotros creemos que ese periodo de restricciones debería haber sido un poco más corto y el desandado un poquito más acelerado, ¿no? Ahora, en el día de hoy, yo te recién te crucé, cuando estábamos entrando tenías puesto el barbijo. La gente en la calle se la ve, a muchos con barbijo, otros sin barbijo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que seguir con el barbijo? ¿Tenemos que sacarnos el barbijo? Dado que la pandemia no terminó y todavía tenemos olas por delante, que tienen muchísimo menos impacto de daño, pero obviamente algún grado de daño tienen en algunas personas, nosotros seguimos recomendando 2 medidas básicas. La primera es mantener los programas de vacunación apropiados, que todavía hay gente que tiene oportunidades de vacunarse. Y la segunda es cuando estás en lugares cerrados, que vas a estar mucho tiempo, o que hay mucha gente, o que el volumen de aire es muy pequeño, o que la ventilación es mala, siempre es recomendable usar el barbijo, en la medida que para vos el barbijo no sea un incordio o que no te dañe tu salud mental, ¿no? Pero vos, digamos, como recomendación general es, barbijo llévense todos por las dudas. Yo lo llevo todo el tiempo, cuando entro en lugares donde hay mucha gente me lo pongo,
cuando ando por afuera me lo saco y lo voy administrando. Tengo cierta habitualidad ya a eso, a mí verdaderamente no me molesta. Hay gente que sí le molesta un poco más y entonces esas personas, digamos, no tienen la obligatoriedad de usarlo. Claro. Pero yo creo que lo que hemos aprendido con el tiempo es que las medidas de imposición generan consecuencias negativas y hay que ir por las medidas de recomendación y construir lo que yo dije a lo largo de toda la pandemia, ¿no? Ciudadanía. Una persona que autónomamente y libremente decide sus comportamientos individuales, pero que comprende que está en una ciudad, en un conglomerado, en una sociedad, donde algunas medidas que él puede tomar pueden ser beneficiosas para él y para terceros. Claro. Eso es un ciudadano moderno y nosotros creemos que para que la gente fortalezca su ciudadanía, lo que tenemos que hacer los funcionarios es ser transparentes y claros en la información, contar cómo estamos permanentemente y darle los instrumentos para que las personas libremente decidan de esos instrumentos cuáles pueden tomar y cuáles verdaderamente les queda incómodo tomar. Vi por las redes sociales que estás haciendo muchas recorridas en los barrios y hablando sobre el efecto post-pandemia y conversando con los vecinos cómo están llevando el día a día. ¿Qué estás recibiendo? ¿Cuáles son las experiencias que te están comentando los vecinos de la ciudad de lo que dejó la pandemia, ¿no? Bueno, déjame englobar primero, contextualizar tu pregunta, me parece súper trascendente y ser claro un poco para la gente, ¿no? Bien. Lo que estamos viviendo y venimos viviendo desde ya hace más de un año es la pandemia de la salud mental, ¿no es cierto? Digamos, una gran complicación, un gran daño de la salud mental de toda la sociedad, porque la sociedad no es que atravesó una enfermedad biológica o viral, la sociedad atravesó una catástrofe en todas sus dimensiones, la dimensión de salud, pero de salud mental también, por supuesto que en la dimensión de sus vincularidades y sus afectos, en la dimensión de haber perdido cosas irreparables, a veces en circunstancias de no poder acompañar o estar en el momento, la dimensión de los niños y el daño que ha tenido la pérdida de la socialización en grupo, entre sus amigos, la dimensión de los daños de la economía y de las garantías económicas y sobre todo genéricamente un nivel de inseguridad y de pérdida de certezas de la vida que ha generado que todos estemos irritables con emociones negativas, ¿no? Entonces nosotros ya hace varios meses empezamos una estrategia en la ciudad de ayudar a la sociedad a recomponer la salud mental y sus vínculos, entendiendo lo siguiente, que hay una primer capa que tenemos que trabajar, que es todos nosotros hemos sufrido un daño y por lo tanto el diálogo tiene que ser primariamente social y por eso yo voy por los barrios, invito a todos los vecinos y dialogamos sobre las emociones de la pandemia. Ahí emergen todo tipo de situaciones, muchas muy dolorosas, A ver. pero bueno, de las pérdidas sin haber podido estar o despedir, situaciones de... Eso fue muy doloroso, Fernando. Muy doloroso, pero... y ¿sabes qué? Además de doloroso, me parece que son marcas que quedan y que no pueden removerse. Bueno, ¿no? ese es el punto. Esta primer capa de la estrategia que yo te estoy contando orienta a dar las oportunidades de dialogar los dolores y las emociones negativas, porque siempre que una persona puede dialogar y expresar lo que le pasa, es un primer paso para empezar a sanar y evolucionar lo que llaman técnicamente las etapas del duelo. Bien. Entonces, como muchas personas han perdido sus vincularidades, y han perdido la calidad emocional y vincular con otras personas, sobre todo por todo lo que hemos pasado todos, estamos recomponiendo y ayudando y cooperando y creando los espacios donde la sociedad recompone sus vínculos con el diálogo social. Nosotros, ya llevamos, no recuerdo el número, pero 18, 19 reuniones barriales y yo voy a ir barrio por barrio ofreciéndole a todos los ciudadanos porteños que tengan ganas de venir a compartir y dialogar. Y sobre el compartir y dialogar las emociones vamos haciendo un proceso de evolutivo, si vos querés, de sanación de lo que nos pasó. Eso es una primera capa. Luego, por supuesto, estamos haciendo una estrategia muy particular en las escuelas para acompañar a los niños y adolescentes porque han tenido significativos impactos negativos, con ya personas más profesionales, más preparadas, haciendo gabinetes de diálogo, tratando de identificar en las escuelas los niños y adolescentes que tienen más necesidades y a lo mejor a partir de allí seleccionar a aquellas personas que necesitan un cuidado más individual, profesional. Y luego estamos organizando en los barrios también encuentros más pequeños con profesionales de salud, de la salud mental, para que podamos dialogar en pequeños grupos
de vuelta, con la misma intención, ya más profesionalizado, en pequeños grupos, seleccionado en las personas que hayan tenido un impacto mayor e identificar aquellas que requieran un cuidado más individual y luego ampliando la red de cuidados de salud mental de la ciudad para poder darle respuesta a esos individuos que hemos identificado en toda esta estrategia de lo que llamamos las 3 capas del acceso, ¿no? Claro. Así que eso es un poco lo que estamos haciendo en los barrios. Verdaderamente es un proceso riquísimo, muy difícil en términos emocionales, donde nosotros participamos, empatizamos con ello y verdaderamente es un proceso duro, pero que también para nosotros funcionarios del Ministerio de Salud, que participamos globalmente, y de la Secretaría de Bienestar, significa un aprendizaje enorme de lo que tenemos que hacer en este momento como servidores públicos de vínculo con la sociedad. Ahora, vos como ministro, como especialista en salud pública, ¿qué derivación puede haber de todos estos traumas que tiene la sociedad como impacto político para resolver por las autoridades públicas, ¿no? Lo hablo desde la cuestión del impacto que puede tener tanto electoral, como social, como económico de la pandemia. Es que es importantísimo, digamos, vamos nuevamente, las personas lo que más se ha dañado en todo este proceso es su capacidad de vincularse afectivamente con otros, porque el aislamiento, la irritabilidad, ha empeorado muchísimo los vínculos sociales. Y nosotros, primero por razones de salud, como te estoy contando, pero también por razones del desarrollo social y de los mecanismos y metodologías que usa la sociedad para resolver sus propios conflictos, tenemos que recomponer esos vínculos, porque eso es una comunidad. Es un conjunto de personas que libremente desarrollan su vida, pero que además comparten y se completan como personas a través del vínculo con otras personas. No hay mejor manera de pasar un daño que es en red, en vincularidad. Cuando vos estás contenido con afectos, es mucho más fácil pasar un momento difícil. Entonces, la reconstrucción de los vínculos no solamente orienta a la salud, sino orienta a que nosotros como comunidad porteña recompongamos nuestra forma de discutir y analizar los problemas sociales e incluso políticos, y a través de esas metodologías más de respeto del otro, más de construcción colectiva, de búsqueda de denominadores comunes, seamos capaces de reconstruir una visión de ciudad para adelante. Es en los dos planos que intervienen. Hablabas también, recién lo mencionabas, y era una de las preguntas que tenía anotadas, este concepto de catástrofe social. Abunda un poquito, por favor, ¿qué significa esto de que vivimos una catástrofe social multidimensional? Porque son palabras medio difíciles por ahí, sí, que traducidas son fáciles de entender, ¿no? Sí, y le agrego una cuarta que es crónica, ¿no? A ver. Vos fíjate, muchas visiones de la pandemia eran la cuestión biológica del virus y de la enfermedad, pero en realidad lo que hubo es, en un momento determinado, a todos los ciudadanos de esta tierra se les ha puesto en una situación de angustia, de amenaza de su propia vida y de amenaza de todas las condiciones que tenía alrededor, su trabajo, su estabilidad emocional, sus vínculos familiares, sus relaciones y su rutina cotidiana. Y de un día para el otro dijeron, a partir de ahora todo lo que vos eras entró en incertidumbre. ¿Y cómo va a seguir tu vida para adelante? Iremos aprendiendo, pero tal vez algunas personas que vos querés mucho o vos mismo pudieran perder la vida en este tránsito. Así que ahora desconectamos tu vida cotidiana de toda tu realidad. Eso, puesto como una situación momentánea para todos, generó un daño enorme, y por eso yo lo llamo catástrofe social, porque se rompieron todas las que son las construcciones que la sociedad ha hecho a lo largo del tiempo para conseguir cierto nivel de seguridades y proceso de tránsito cotidiano. Y vamos a poner ejemplos. Tu rutina cotidiana se quebró, tu forma de trabajar y tu estabilidad del trabajo entró en una nube de dudas, sobre todo en países como la Argentina, donde la mitad del trabajo es informal, y no tenía una regulación clara de cómo se contenía. Tu acceso a los servicios de salud se dañó porque tenías mucho miedo de salir para atender de tus enfermedades. Tus vínculos afectivos de ir a ver a tu abuela o ver a tu nieto o encontrarte con tus amigos o los adolescentes. Viste que los adolescentes necesitan esa construcción en tribu, digamos, en grupos de similares, porque adolecen todavía una personalidad instalada y necesitan los pares para sentirse seguros. Las personas de la tercera edad, donde el vínculo social es esencial para darle sentido al día a día y a su propia vida.
todo eso se rompió, eso es una catástrofe, eso no tiene que ver con una enfermedad biológica, se rompieron los lazos sociales, se rompieron las dinámicas sociales, se rompieron las garantías sociales y los estados tuvieron que refocalizar todo hacia el cuidado de una pandemia y la contención social del daño que eso traía. Por eso yo hablo de catástrofe social. Y si uno la entiende de ese lado, entiende que, dado el grado de catástrofes, tenemos que hacer una reflexión muy profunda de lo que nos pasó y qué podemos aprender. Porque cualquiera de nosotros que ha tenido una crisis vital, y todos la pasamos en algún momento, sí, o varias de ellas, sí, lo que vos haces cuando terminás de procesarla es salir más fortalecido o con nuevos aprendizajes. Entonces la pregunta, bueno, intentás para poder sacar de ese dolor y esa dificultad que tuviste un aprendizaje que te construya una persona superadora de la anterior y que no vuelvas a caer en el mismo foso. Entonces un poco... Pero hagamos un punto ahí, Fernando. Sí, dale. Porque muchas veces no, en algunos casos, para algunas vidas, para algunas personas, un hecho los marca para toda su vida. Y tal vez una persona que venía con una perspectiva termina con otra a partir de un hecho, a partir de un punto de su vida. ¿Puede ser la pandemia eso para la Argentina también? Sí, claro, digamos, eso es lo que yo espero que ocurra para el ser humano en general, para nuestra nación y para nuestra ciudad. Digo para mal, no digo para bien. Bueno, de vuelta, el hecho te marca, la pregunta es cómo vas a procesar el hecho. Sí. A mí me gusta decir siempre que las sociedades evolucionan de acuerdo a las metodologías e instrumentos que usan para resolver sus conflictos. Si vos creas metodologías de análisis de la problemática respetando a los demás y a la diversidad de la sociedad y buscas denominadores comunes para resolver esos problemas, seguramente vas a ir desarrollando una sociedad cada vez más justa, más equitativa y más desarrollada en términos económicos y sociales. Si vos vas por el camino que vos estás sugiriendo, que es en vez de entender el conjunto de la problemática y respetar a la mirada de los demás, lo que haces es buscar culpables y desentenderte de lo que vos podés aportar en el cuidado y la ayuda colectiva, lo que pasa es que las sociedades van apilando los problemas uno tras otro sin resolverlos. Exacto. Entonces, acá la pandemia ha sido una oportunidad única en este sentido, en reflexionar interiormente de quiénes somos cada uno de nosotros, qué queremos de nuestra propia vida, porque nos han amenazado de tal modo que es un momento de reflexionar qué querés hacer en tu vida, en donde sentís que le da sentido a tu vida hacer qué cosa individualmente, pero también cómo te querés vincular con otros en términos de, en esto que te digo, que a tu propio ser lo completan las personas que te vinculan, los afectos que tenés, tu núcleo familiar y de amistad, tu trabajo. Entonces, ¿cómo puedes incluir en tu propio desarrollo la mirada de los otros? Entonces, tu vínculo con los otros. Y por último, la tercera dimensión que me gusta mucho insistir que hay que reflexionar es el vínculo de los seres humanos con el medio ambiente y los otros seres vivientes del planeta Tierra. Porque más allá del calentamiento global, las pandemias tienen que ver con la pérdida de hábitat natural de los animales silvestres, porque estas son enfermedades zoonóticas, enfermedades de los animales, que a la medida que le vamos retirando los hábitats a los animales, cada vez estamos más cerca de ellos y cada vez nos contagiamos más de nuevas pandemias. Entonces hay una discusión, a mi juicio, de fondo, que la pandemia debiera traer, que es rediscutir los formatos de desarrollo, de construcción personal, construcción social y de desarrollo de la humanidad, que si no es ahora, es una pérdida enorme de oportunidad. Se vincula mucho con esta parte que vamos a abordar ahora, que es la cuestión política, ¿no? Que es este tramo de la entrevista. Esta conciencia que vos estás expresando que hay que tener del efecto de la pandemia, de las consecuencias en las personas y también en las sociedades de la pandemia, muchas veces no se ve en el contexto político nacional que se tenga en cuenta. Y muchas veces se exacerban por ahí posiciones, se plantean polarizaciones que son tal vez negativas. ¿Cómo ves esto vos? Es que en el sentido de lo que estábamos charlando, ¿no? Yo creo que esa mirada, yo creo que esa mirada de dos países contrapuestos, que cada uno de ellos tiene que invisibilizar o anular al otro, es un formato que no construye nación, construye conflicto. Desde el conflicto, y sobre todo los conflictos cuando le agregás cierto nivel de violencia verbal o violencia de otro tipo, no se construye un desarrollo de una nación. Entonces yo, en este sentido, creo que Horacio lo ha representado muchas veces y yo comparto plenamente la mirada que él tiene. La Argentina necesita primero un plan. Eso significa
metodologías y conocimientos técnicos para proponer un rumbo, un sentido de desarrollo. Ese plan tiene que tener una estrategia de acuerdo colectivo que busque denominadores comunes. Es muy difícil pensar que vamos a seguir insistiendo de un lado o del otro, que le vamos a imponer la mirada de desarrollo del país a la otra mitad de la Argentina. Eso no va a funcionar así. Entonces yo creo que lo que hay que hacer, y un poco lo que Horacio propone, y que yo voy a aportar, voy a apoyar y lo voy a acompañar en ese camino, porque creo que es el camino de desarrollo de una nación, es discutir un denominador común que alcance un nivel de consenso, de mirada, de entendimiento de un número significativo de la sociedad argentina. Y esos denominadores comunes se llaman acuerdos estratégicos, de grandes conceptos o pilares de desarrollo, y eso es lo que hay que buscar, es construir metodológicamente un plan, buscar los consensos de los denominadores comunes, porque luego esos planes tienen que ser sostenidos por la enorme mayoría de la sociedad si queremos sostenerlo en largo plazo, y porque no hay que dejar grandes partes de lo que es la construcción de la nación argentina fuera de la mirada de largo plazo. Y luego una metodología operativa de buen gobierno, cosa que hemos intentado hacer y Horacio ha dirigido. Bueno, tanto Mauricio como Horacio en la ciudad han demostrado lo que significa metodológica y técnicamente un buen gobierno, ¿no? Entonces, la construcción de una mirada técnica, la construcción de un espacio estratégico de construcción de respeto del otro y la construcción colectiva de una mirada de algún denominador común posible, y por último una metodología de gestión de buen gobierno y de esfuerzo, de trabajo, de profesionalidad. Eso es lo que yo creo que la Argentina necesita por 20 años, y seguramente si lo podemos empezar a caminar seremos otra nación. El Ministerio de Salud y las políticas de salud durante la pandemia tuvieron mucho de contacto entre la Administración Nacional y la Administración de la Ciudad de Buenos Aires. Tuviste, siempre lo reconoces, un trabajo fluido y mal que mal, digamos, las cosas han salido de manera coordinada. ¿En algún momento sentiste que esa coordinación o ese trabajo conjunto se rompió y tenían, digamos, en vez de un colaborador en el otro lado, un adversario? No, romper nunca. La verdad es que hemos hecho un enorme esfuerzo, tanto desde el Ministerio de Salud de la Nación, de la ciudad como de la provincia, de buscar esto que estaba proponiéndote, ¿no? ¿Qué denominadores comunes teníamos para transitar juntos? Porque dado que había una catástrofe en la sociedad, nosotros no teníamos el derecho ni la posibilidad de entrar en discusiones individuales o personales. Te lo pregunto porque tanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires como a veces desde el gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández, se criticaban muchas de las cosas que se hacían en la ciudad. Sí, claro. Y de hecho se cuestionaba el tema de los runners, se cuestionaba el tema de los colegios. Digamos, ahí hubo como una ruptura o una visión distinta de distintas jurisdicciones sobre el mismo problema. No, visión distinta es diferente a ruptura, ¿no? Vos fíjate, traes un ejemplo bien claro. Digamos, hubo algunas críticas sobre las políticas públicas que desarrollamos en la ciudad, y yo siempre digo lo mismo. Cuando un adversario u otra persona te critica, una persona inteligente lo que hace es la escucha y ve si puede aprender algo de esa crítica. Pero, digamos, las críticas son para observar, reflexionar y aprender. Y no me viste nunca a mí contestar ninguna de ellas. Es verdad. Básicamente porque creo que en lo que te dije antes, la sociedad no se merece que sus líderes estén discutiendo en forma personal de los intereses de sus espacios políticos. La sociedad necesita funcionarios públicos que estén al servicio de lo que está pasando. Y en tamaña catástrofe lo que yo tenía que hacer era dejar que las personas hagan las opiniones públicas que tengan ganas, las positivas y las negativas escucharlas, saber qué puedo aprender y seguir hablándole a la sociedad, porque yo vine acá no a discutir con el gobierno nacional o el de la provincia, yo vine acá a servir al porteño y me encontré esta catástrofe en mi trayectoria. Así que esto que te estoy contando, que es un poco lo que hablábamos de la macropolítica, lo que yo creo que es la política moderna, es un funcionario que conecta con la sociedad, entiende la problemática y las prioridades y se pone a disposición de proponerles denominadores comunes que los integre a la enorme mayoría. Eso es para mí política, es la política moderna, es lo que te decía a nivel nacional que la nación necesita, que estoy acompañando a Horacio a desarrollarlo, y es lo que yo he demostrado que soy, digamos, porque uno no tiene que decir algo y después hacer otra cosa diferente, ¿no? Me parece que en ese sentido es bastante claro mi trayectoria. Ahora, esa trayectoria que vos tenés es la que te lleva
a ser un dirigente político valorado. Conversábamos hace un rato de que, digamos, vas a un lugar, te reconocen, algunos te aplauden, algunos te elogian, salís a la calle y te piden selfies. ¿Cómo llevas eso? Bueno, yo con mucho respeto, con mucho respeto. Digamos, por un lado, por supuesto que te alimenta un poco el corazón después de tanta dificultad y tanto dolor, que la gente se haya sentido cuidada. Porque en el fondo lo que te está diciendo la gente es lo que vos creías que tenías que hacer, a mí me llegó. No a todos, por supuesto, porque digamos, la sociedad es diversa, pero a mucha gente de la sociedad le llegó lo que yo te estoy transmitiendo. De hecho, hasta Cristina te ha elogiado. Sí. Digamos, a mucha gente de la sociedad le llegó esto que te digo, ¿no? Esto que te estoy contando con palabras, yo lo siento que la gente me lo devuelve. Y para mí eso es muy importante porque hay una cosa que insisto mucho y es muy importante en la vida, en la política y en tu vida cotidiana mantener la mayor armonía posible entre tus tres dimensiones de la inteligencia humana, ¿no? Que son la inteligencia, si vos querés, el pensar o el razonamiento técnico, metodológico, por un lado, es decir, el pensar como una dimensión, el sentir, tus cuestiones emocionales y las cosas que vos sentís que le han sentido a tu vida y tu forma de vincularte con la gente, y el hacer, la cosa de la voluntad de tus acciones, ¿no? Esas tres dimensiones del pensar, el sentir y el hacer. A veces hay personas que se les descolocan mucho, que dicen una cosa, sienten otra, hacen otra. Y eso no solamente enferma a la propia persona, sino que hace muy difícil el vínculo con los otros. Entonces, para mí es muy importante siempre mantener esa armonía mía, que me da esa tranquilidad de no necesitar ponerme adelante del carro y discutir en términos personales nada. A mí me traes un problema o una crítica, la analizo si vale la pena, instrumento. A ver, Fernán, hay que reconocer, y es bueno que también lo admitas, que liderás un equipo de trabajo. Digamos, no, además de pertenecer a un grupo por ahí más grande, que es el de Larreta, el de Horacio Rodríguez Larreta, pero vos también liderás un equipo y tenés esa condición de liderazgo, ¿no es cierto? Eso es un hecho, ¿o no? Sí, claro, y con el equipo del Ministerio de Salud, que es un equipo enorme, con una dedicación y un esfuerzo, siempre decimos lo mismo. Todos los días tenés un montón de oportunidades de distraerte, agarrar atajos divergentes que te llevan a cualquier debate o discusión, a hacer cosas poco importantes. Nosotros todos los días, cuando nos reunimos acá en esta misma sala, hacemos una reunión cotidiana de 1 hora para revisar el plan, la implementación y cómo avanza. Siempre decimos lo mismo: mantengamos el foco en lo importante. Vinimos al espacio público a ayudar a la ciudadanía a tener una mejor contención, un mejor cuidado y una mejoría también para todos los trabajadores del sistema de salud y las condiciones en que trabajan. Y todo lo que es secundario y que te lleva a debates secundarios, de posicionamiento, de intereses, es todo secundario. Y cuando vos te movés de esa manera, en el fondo la gente lo que siente es que verdaderamente está siendo armónico, ¿no? Ahora, con esto que estás comentando y con tu capacidad de liderazgo y demás, sos una de las personas que empezó a sonar como posible candidato a suceder a Horacio Rodríguez Larreta. Primero vos, ¿cómo asimilás esa discusión? Y después hablamos de lo demás. Pero, ¿qué te parece que vos seas uno de los que eventualmente puede suceder a Horacio Rodríguez Larreta? Mira, dos cosas. Primero, por supuesto, lo mismo que cuando la gente te agradece, se siente cuidada, ¿no? Digamos, una sensación de tarea, del sentido que traías a la tarea, verdaderamente impactó, llegó. Así que esa es la parte positiva. Luego, de vuelta, volvemos a focalizar. Tenemos un año por delante con un Ministerio de Salud de la ciudad que todavía tiene muchas cosas para desarrollar. Hemos tenido 2 años que no hemos podido hacer algunas transformaciones que queríamos hacer con Horacio y ahora estamos refocalizando en hacerlas, por un lado. Y por otro lado, siempre estar enfocado en lo que te decía, ¿no? Seguir aprendiendo esto que yo llamo la política o la política contemporánea, que es aprender a conectar con la sociedad, con sus emociones, con sus pensamientos, con sus prioridades y tratar y aprender a encontrar de esa diversidad social que existe en cualquier comunidad estrategias para buscar denominadores comunes de políticas públicas que vos puedas proponer, ¿no? Y voy a seguir desarrollando eso y a lo largo que vaya desarrollando eso iré transitando mi camino en este espacio público, ¿no? Ahora, de una definición de eso, ¿estás más cerca? ¿Estás más lejos? ¿Tenés alguna fecha? En realidad, vos fíjate, yo conectando con la sociedad, eso no es algo que emerge desde la sociedad, no es un interés de la sociedad hoy que yo le diga cuál es mi futuro dentro de 1 año y 1 año y medio, de manera que eso va a ser evolutivo. Digamos, hoy estamos concentrados en recuperar una enorme cantidad de cosas en términos de salud, bienestar y emocionalidad que se perdió en la sociedad.
el paso de los meses va a ir indicando, porque la propia sociedad va a ir marcando el ritmo de sus prioridades. Ahora, tu capacidad o tu voluntad, vos la ves con chances de, si se toma ese camino, recorrerlo. Es decir, ¿vos creés que tenés potencialidad como para ser un candidato? Mira, eso, el transitar del camino lo va a definir. Hoy verdaderamente no he hecho ese proceso, con lo cual no te puedo contestar esa pregunta. Pero sí, sin ninguna duda, es los instrumentos, las metodologías que yo tengo en mi mochila personal tienen que ver con lo que te cuento. Es ir conectando y aprendiendo, porque uno, cuando es funcionario público, se te acabó la cuestión individual o personal. Es primero repentarse equipos, espacios, y segundo, lo que tenés que hacer es conectar con las necesidades del conjunto. Vos sos el funcionario que estás para toda la comunidad, la que te vota, la que no te vota, la que le gustás, la que no le gustás. Así que ese tránsito lo tenemos que hacer, y veremos también la sociedad cómo evoluciona, ¿no? En este momento es un momento muy duro, la gente la está pasando muy mal, a la incertidumbre de la pandemia. Vino todo este periodo, este último año, de mucha dificultad económica, social, de mucha tensión, metodologías de resolución de los conflictos inapropiadas. Aparece un problema de cierta magnitud en la sociedad, y en vez de buscar esto, que es la búsqueda de los denominadores comunes, donde nos respetamos y nos entendemos y nos incluimos en algún proyecto colectivo, se traduce el conflicto en tensión social o en violencia. Es decir, estamos usando malas metodologías para resolver los conflictos, y yo creo que ese es el punto central que hoy la sociedad está demandando, que como sociedad, como dirigentes, como políticos y como funcionarios, retomemos una estrategia de resolución de conflictos que nos permita vivir más en sociedad y sobre todo más tranquilo del día a día, ¿no? ¿Eso lo ves que se está agudizando, o crees que, digamos, tuvo un momento de explosión en este último año como consecuencia de la pandemia y que esté empezando a bajar? ¿O crees que esto es una situación que está en un nivel alto y en crecimiento? No, yo creo que en la medida que los problemas no se resuelven, van empeorando, ¿no? A mí me gusta insistir en un concepto que es, hay 3 niveles de respeto por el prójimo, ¿no? En este caso vos y yo, por ejemplo, hay 3 niveles de respeto. El peor, el que menos respetuoso sería, es que yo te quiera imponer a vos mi mirada, ¿no? Si yo tengo una mirada, te la quiero imponer. La imposición de una mirada genera siempre desconformidad y potencialmente, digamos, sensaciones negativas del otro, pero sobre todo potencialmente violencia, ¿no? Violencia no física necesariamente, pero violencia en que te pones mal y empezás a tratar mal a todos los que te vinculan, ¿no? Claro. Entonces, el primer nivel de falta de respeto por el otro, de desentendimiento del valor del otro en tu propia construcción, es el querer imponer una mirada o tus pensamientos o tus ideas. El segundo, un poco menos dramático, es el querer convencerte. Es cuando yo te quiero convencer, en el fondo, creo que yo solo tengo la verdad y toda tu historia, tu trayectoria, tu forma de ver la realidad es equivocada, y te quiero convencer. Y el tercero, que es el que a mí me gusta usar y que lo he usado a lo largo de toda la pandemia, es: te ofrezco mi mirada, toma la parte que a vos te parezca. Ahora, si yo te ofrezco mi mirada y vos tomás una parte y vos me ofreces la tuya y yo tomo una parte, como yo te decía, de las críticas tomo cosas. Si tomamos partes de ambas miradas, por más disímiles que sean, empiezas a tener un denominador común. Y cuando tú tenés un denominador común, tenés la construcción de una nación. Entonces yo creo que ese es el camino que tenemos que ir. Bajar un poco el nivel de imposición y el de querer convencer, entender lo que el otro le está pasando y cómo mira la realidad, y ver de lo que el otro te dice qué podés poner en tu bagaje de opiniones y de interpretaciones. De esto se trata, construir un camino común. Y yo creo que hoy, digamos, Horacio está iluminando esa trayectoria, y yo creo que ahí tenemos que estar todos trabajando. Ahora, vos sí estás trabajando para el proyecto nacional de Horacio. Yo estoy trabajando para que Horacio termine de construir ese plan y que se construyan las metodologías, los espacios y los niveles de confianza y de respeto donde cada uno pueda aportar y recibir en la búsqueda de los denominados. Ahora, ese aporte que vos estás haciendo tiene que ver con una decisión que tomó Horacio de ahora empezar a construir un camino en vista del 2023. Sí, Horacio claramente está cooperando en un camino de mantener la unidad del espacio, de construir el plan, de construir los consensos y de generar las metodologías técnicas para llevarlo adelante. Ese es el camino correcto. Luego, con el paso de los meses, Horacio verá cuál es la mejor manera de coronar todo eso, ¿no? Claro, porque Horacio lo hace en vista 2023 y Fernández dice no, yo por ahora no. No, yo estoy trabajando con él en eso. Con vos, con tu candidatura, no.
digamos, de vuelta, es la candidatura no estamos discutiendo la candidatura ni de Horacio ni la mía, porque yo en ningún momento te dije Horacio candidato. Claro. Te digo, Horacio construyendo, de vuelta, la unidad de un espacio, la construcción de un plan, la construcción de una metodología de consenso y equipos técnicos de buen gobierno. En ningún momento hablamos todavía de candidaturas, básicamente porque, te vuelvo a insistir, yo hago 3 reuniones con vecinos y ciudadanos por semana, y lo que se discute es otra cosa. La gente está mal y necesita envisionar un futuro. Primero, procesar y sanar lo que le pasó en la pandemia, que fue muy doloroso en todas las dimensiones, como decíamos, y segundo, envisionar un futuro. Pero envisionar el futuro es que cada vecino tenga un aporte en la construcción, pasar de la pasividad a la actividad, y cuando el vecino pasa a la actividad y propone, vos como funcionario, entenderlo y buscar ese denominador. Es decir, estamos en esa etapa ahora. Ahora, en ese plan que vos estás trabajando del proyecto de Horacio, o la construcción que está planteando Horacio, pongámosle el nombre que sea, no importa. En materia de salud, ¿qué crees que le falta a Nación, a la gestión del Ministerio de Salud de Nación, que vos podrías aportar o que vos podés ver que hay que mejorar, hay que fortalecer, hay que cambiar? El PAMI es uno de los puntos fundamentales, y las políticas que está desarrollando el Ministerio de Salud en general. ¿Qué estás viendo que falta o que se podría mejorar? Bueno, estamos trabajando ese plan desde la Fundación Pensar con las otras fundaciones del espacio. Sí. Estamos trabajando justamente ese plan, discutiendo esa problemática y cuáles serían las mejores formas y proyectos para mejorar el sistema, pero el sistema de salud argentino necesita una evolución y una transformación significativa. El sistema de salud argentino típicamente es un sistema con un nivel de talento profesional muy alto, muy reconocido a nivel internacional, con un grado de organización en términos de la seguridad social, el subsector público, el sector privado, relativamente poco integrado y poco coordinado, y con una planificación muy de nichos, ¿no? Digamos, el PAMI planifica una cosa, el Ministerio de Salud planifica de una provincia planifica otra cosa, una obra social nacional otra cosa, un prepago otra cosa. Necesitamos esa mesa de repensar y rediscutir un sistema que tenga más integralidad, básicamente de cara al ciudadano, ¿no? Cuando la persona se va a atender en términos sanitarios, encuentra que cada efector es casi un mundo, y tenemos que hacer 2 palabras que para mí son muy importantes, que es coordinación y continuidad de cuidados. Es decir, tiene que haber continuidad para la persona, que siempre sienta que cuando va a cualquier efector está yendo a un sistema de salud integrado, más allá de que después dependan de personas diferentes, y para eso tiene que haber una coordinación muy importante entre los sectores, ¿no? Y por otro lado, entender también que buena parte de la salud de la sociedad se juega en la forma en que la sociedad se vincula y se construye, en su forma de vincularse, de vivir, y sus propias costumbres y culturas que tienen, y por lo tanto esa cosa de construcción social y construcción de vincularidad social y diálogo sobre las prioridades de la salud y la forma de cuidarnos. Te lo pregunto más que nada por el tema de la gestión. Vos sos una persona especialista en esto, en gestión básicamente. Sí. Y uno de los puntos fundamentales para la gestión es la plata, sí, claro. Básicamente. Sí, claro. ¿Hay que hacer una reforma de esto? ¿Hay que hacer una reforma de cómo se distribuye, cómo se gestionan los recursos? Vamos de vuelta. Te hago un punto ahí. Porque en su momento, hace pocos meses, Cristina Kirchner planteó que hay que reformar el sistema de obras sociales, por ejemplo. ¿Vos estás viendo que ahí hay que hacer algún tipo de ajuste, de reforma o de cambio? Yo creo que decididamente hay que hacer una reforma. Pero vos fíjate, el sistema de salud tiene como si fueran capas de funciones, ¿no? Una primera capa es el financiamiento. Vos financiás el sistema con los impuestos generales que luego van al presupuesto, o financiás el sistema pagando, digamos, como trabajador formal, haciendo el aporte a la seguridad social, pagás al sistema pagando de tu bolsillo si querés pagar un prepago. Es decir, hay una capa de financiamiento. Luego hay una capa de gestión y coordinación de ese financiamiento, que puede ser una obra social, puede ser un prepago, puede ser un ministerio público. Exacto. Y luego debajo de eso hay una capa de contratación de servicios, y por debajo hay una capa de efectores sanitarios. Exacto. Entonces yo creo que la Argentina tiene una capa de efectores sanitarios de muy buen nivel, hoy con enormes dificultades operativas. Y además es lo que el ciudadano conoce, que es ir a un efector sanitario, a su profesional de confianza, o a su clínica, sanatorio o consultorio.
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es organizar estas capas de arriba de manera más apropiada para potenciar la capacidad de estos efectores sanitarios que no tenemos que perder y no tenemos que ayudar a recomponer. Entonces, el debate para mí se da en una mesa donde los diferentes involucrados en estas capas que yo te conté, dialoguemos de cómo podemos coordinar estos primeros niveles para que el nivel de abajo dé un mejor servicio, esté en mejores condiciones y los trabajadores de la salud estén un poco más reconocidos también en sus condiciones económicas y laborales, ¿no? Hay que hacer una reforma. Sí, claro. Antes de preguntarte, vamos a entrar ahora, 2 preguntas finales. El tema de vos personalmente. ¿Vos hijo de una familia de 10 hermanos, puede ser? Sí, mis padres, yo soy el 9º hijo, mis padres ambos ya han fallecido, tuvieron 10 hijos, yo soy el 9º de los 10. ¿Y tenés cuántos hijos? Tengo 3 hijos, uno de 26, uno de 18 y otra de 14. ¿Y cómo están tomando toda esta exposición pública, la posibilidad de que seas candidato? Bueno, en el núcleo familiar ha sido un golpe intenso. También, no solamente eso, sino la pandemia en sí, ¿no? Ha sido, hemos tenido que procesar en nuestra familia lo que nos ha pasado a todas las familias argentinas, un momento muy difícil, además con un rol muy particular el mío, que ha significado para los chicos también aprender a convivir con 2 padres, porque mi mujer también es médica, es epidemióloga, con 2 padres que se dedican a la salud todo el tiempo, pero además que tienen una relevancia social que es diferente a la que tenían. Bueno, es un proceso que dialogamos mucho, compartimos y lo estamos transitando de la manera que podemos. ¿Hablaste con ellos de que vas a ser candidato? No, con ellos lo que hablo es cómo estamos, cómo vamos transitando y todo el tiempo nos ayudamos entre nosotros. Perfecto. Y la final, ¿están teniendo algún problema con el tema de importaciones o algún problema de abastecimiento de insumos médicos o de insumos críticos para la salud en la ciudad? No, al día de hoy no lo hemos tenido. La verdad es que en ese sentido yo he pedido colaboración en el Ministerio de Salud de la Nación, porque naturalmente tenemos un montón de equipamiento que estamos trayendo, tomógrafos, equipamiento tecnológico para las obras, para los hospitales. Exacto. Y la verdad es que hasta el día de hoy, cada vez que tuvimos una necesidad, nos han colaborado para resolver los problemas. No hay ninguno. Por ahora no. Gracias. Por favor, gracias a vos.